Soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Hoy es día sábado 17 de febrero del 2024. El Evangelio es de Lucas, capítulo 5, del 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, o sea, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor a Jesús y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos diciéndoles, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Esta es palabra de honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues aquí vamos a ver en Lucas, aunque estamos en el año litúrgico de Marcos, esta lectura se incorpora para darnos un mensaje de la actividad de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues nos menciona el llamado que le hace a Leví, pero de una forma muy sencilla, ¿eh? Pero ahorita vamos a ver algunos puntos que pues, tenemos que de alguna manera como entenderlo y razonarlo, ¿no? Porque no es así de fácil y de sencillo. Vamos a verlo, miren. Dice así, en aquel tiempo vio Jesús a un publicano. Fíjense, dice, vio a un publicano, así dice Lucas, ¿no? ¿Quiénes son los publicanos? Pues la gente que se dedicaba como los contadores públicos de hoy en día, que se dedicaban a cobrar los impuestos, ¿no? Y bueno, dice que vio Jesús a un publicano llamado Leví, ese es su verdadero nombre de Mateo. Leví, ese es su nombre en hebreo, en arameo, ¿sí? Mateo no. Hay gente que en la actualidad pues le pone a sus hijos Mateo, ¿eh? ¿Sí? Bueno, estaba sentado en su despacho, dice así, ¿no? De recaudador de impuestos. Y le dijo, sígueme. Él dejándolo todo se levantó y lo siguió. O sea, así de fácil. Bueno, ese es un mensaje para nosotros. De que cuando tenemos el llamado de nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos que dejar todo para ir con Él, para acercarnos a Él, en su doctrina, en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? En la conducta, en la personalidad que nos está Él llenando, ¿sí? Para que podamos nosotros llevar a cabo nuestro trabajo. Aquí Leví, aquí Mateo, pues ya deja su trabajo mundano y terrenal para dedicarse a las cosas de Dios. ¿No? Eso es importante que también ustedes lo denoten. Pero aquí se nos hace como muy fácil, ¿no? Que haya dicho Leví, ah, me llamó el maestro. Pues hay muchas cosas que podemos pensar. Aquí nada más nos lo describe de esa manera, ¿no? Lo llamó y ya, ¿qué lo hipnotizó? ¿O qué? O sea, ¿qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Miren, Mateo nos dice el Evangelio, en otra parte del Evangelio nos dice que su papá se llamaba Alfeo o Cleofás. Recuerden que la prima de María era la esposa de Cleofás o la esclofa de Alfeo, así se llamaba Alfeo, pero le decían Cleofás. Ese señor era la esposa, la que andaba con María Santísima, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ahí andaba ahí María, la de Cleofas, ¿sí? La de Alfeo. Bueno, pues nos dice el Evangelio, nos dice otra parte de las Sagradas Escrituras, que Mateo era hijo de Alfeo, o sea, de Cleofas. Pero también nos dice en la lectura que Santiago el Menor era hijo de Alfeo, de Cleofas. Por lo tanto, pues si ese señor y su esposa eran primos de María, Cleofas y la señora pues eran tíos de Jesucristo. Y los hijos de esos señores pues eran primos de nuestro Señor Jesucristo. Y pues ahí nos damos cuenta que Santiago el Menor, que era hijo de Alfeo, y que su hermano, nos dice la escritura, su hermano Santiago era hijo de su hermano Judas Tadeo, que Tadeo significa valiente, eran hermanos, pues entonces eran hijos del Señor Alfeo, por lo tanto esos dos discípulos eran primos de nuestro Señor Jesucristo. Pero si Mateo también era hijo de Alfeo y Cleofas, pues no sabemos si eran también, si Mateo o este Leví, como es su verdadero nombre, era primo de nuestro Señor Jesucristo. Si no lo sabemos, a lo mejor era otro señor que con el mismo nombre. Acuérdense que pues antes no había apellidos
Por eso se ponían sobrenombres o gentilicios de dónde eras, para poderte diferenciar, ¿no? Y pues ese es un problema, es muy difícil saberlo si Mateo Leví era primo de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor era medio hermano de Santiago el menor y Judas Tadeo, a lo mejor eran medios hermanos, porque a lo mejor el señor Alfeo, pues había tenido una mujer, tuvo un hijo que se llamaba Leví, y después tuvo otra mujer que tuvo sus hijos Santiago y Judas Tadeo, ¿no? Puede ser, no lo sabemos, ¿no? Pero la escritura nos dice que Leví era hijo de Alfeo, de Cleofás. Y la escritura nos dice que Santiago el menor y Judas Tadeo eran hijos de Alfeo de Cleofás. ¿Cómo ven? ¿No? Y bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Pero aquí, pues, esa es una de las razones por las cuales a lo mejor Jesucristo le dice, sígueme, y él como ya sabía que era su primo, o como ya lo conocía, pues luego dejó todo y se levantó y dijo, vámonos, se acabó esto, ¿no? Pero antes de esto nos menciona que le ofreció en su casa un gran banquete, ¿sí? Aquí no nos dice que luego ese día le ofreció el banquete cuando lo llamó, no nos dice que sea el mismo día, a lo mejor fue otro día. Pero aquí la escritura pues nos la menciona de esta manera, ¿no? De que Leví ofreció en su casa un gran banquete, no nos dice que sea el mismo día, en el mismo instante que lo llamó, a lo mejor lo llamó, platicaron, todo eso pues no está aquí escrito, no lo tenemos. Y a lo mejor Leví le dijo, sí, voy a dejar todo lo que hago, mi trabajo de publicano, y te voy a seguir, ¿no? A lo mejor le dijo primo, ¿no? No sé, no lo sabemos, ¿no? Y ella le dijo, oye, te ofrezco una comida, ¿no? Con todos mis compañeros de trabajo, todos los publicanos. Y a lo mejor Jesús le dijo, bueno, está bien, pero me voy a llevar a mi banda, ¿no? Sí, pues a todos los demás que había conocido ya, porque ya en ese momento pues ya tenía a Simón, Pedro, Andrés, ya estaban con él, ya lo estaban siguiendo, Santiago el mayor y Juan ya estaban siguiéndolo a Jesucristo. Eran cuatro, ¿no? Y posiblemente este era el quinto discípulo que estaba llamando a nuestro Señor Jesucristo. O sea, es un aproximado, ¿no? Estamos pensando que así fue por la redacción que nos dan los evangelios. No hay nada claro, ¿eh? O sea, es una suposición. Y bueno, aquí nos sigue diciendo que le ofrece en su casa un banquete de honor de Jesús, ¿verdad? Para que conviviera ahí con los demás compañeros de Mateo y otras personas, ¿no? Y aquí nos menciona que están los fariseos y los escribas. Les digo que los fariseos y los escribas parecen policías, ¿sí? Parecen veladores, parecen de la PGR, de la Gestapo. Nada más andaban viendo a ver qué hacía la gente, ¿no? Donde había una multitud, ahí estaban, ¿no? Viendo y observando y siguiendo para que cumplieran las leyes y no las violentaran, ¿sí? Las costumbres y las tradiciones principalmente. Ah, sí, porque a los judíos les importan más las tradiciones y las costumbres que la ley mosaica, ¿sí? En la época de cuando fueron conquistados por los babilonios, más bien invadidos por los babilonios, por el rey Nabucodonosor, ya se habían vuelto idólatras los judíos. Ya le ofrecían sacrificios humanos a los dioses de otras tribus, de otros pueblos. Por eso Dios permitió que los invadiera el rey Nabucodonosor de Babilonia y destruyera su templo. Porque ya habían ellos empezado a idolatrar a dioses paganos, a dioses hechos por manos humanas. Ah, no, pero seguían con sus costumbres de lavarse las manos hasta el codo, ¿sí? De limpiar sus utensilios, ¿no? Bueno, no, o sea, seguían la costumbre de no comer carne de puerco. Ah, no, pero el primer mandamiento que es amar a Dios sobre todas las cosas, ese ya se les había olvidado. Por eso les digo que son muy dados a las costumbres y tradiciones de los judíos, pero a cumplir la ley les costaba mucho trabajo. Y bueno, vamos a continuar con la lectura, donde dice que Leví le ofrece en su casa un banquete de honor, ¿no? Y ahí están, en la mesa, con ellos, ¿sí? Y estaban los fariseos y escribas ahí viendo, ¿no? Criticando, ¿no? Así como yo les platico, ¿no? Por eso a los discípulos les dice, los fariseos y los escribas le dicen, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? ¿Sí? Sí, gente pagana, ¿no? Gente que no creía en Dios o gente de, de, de otra índole, ¿no? Sí, porque no crean que porque ya son judíos ya son muy buenos, son judíos y son de lo mejor. No, hay de todo, como en todos los pueblos, ¿no? Hay buenos, malos, feos y peores.
Hay de todo, ¿no? ¿Por qué comen y beben con publicanos? ¿No? Sí, porque se les hacía raro que Jesucristo, siendo una personalidad que tenía unas actividades de curar enfermos, de darle de comer a los hambrientos, de sacar el demonio a los endemoniados, de hablar de la palabra de Dios, ¿cómo era posible que se fuera a meter a la casa de pecadores? ¿No? Les digo, son costumbres, tradiciones, ¿no? No te juntes con gente mala, pues así le decimos bueno, no sé hoy en día, ¿no? Pero anteriormente así nos decían, no te juntes con borrachos si no te vuelves borracho. No te juntes con fumadores porque no te vuelves fumador. No te juntes con los que se drogan porque al rato te vas a volver un drogadicto. Así nos decían antes nuestros papás. Ahora ya no nos dicen nada. Bueno, a nosotros pues no, pues a los jóvenes ya no les dicen nada. Todo les dan. Sí, les compran su celular, su tablet, aunque no estudien. Les compran su coche, aunque no estudien ni trabajen. Sí, son unos baquetones, ¿no? Sí, pero los papás todo les dan. Sí. Ay, mi niño. ¿Tu niño de cuántos años? De 20. Mi niño de 22 años. Ay, pobrecito. ¿Sí? Los hacen unos inútiles. ¿Sí? Bueno, ese es otro asunto. Y bueno, aquí siguiendo con la lectura, Jesús los escucha y les dice, fíjense lo que les dice. ¿No son los sanos los que necesitan al médico? Pues no. Si alguien está enfermo, pues va al doctor, ¿no? O el doctor va a tu casa porque lo mandas llamar. Entonces Jesucristo había venido a curar a la gente del pecado, del error, a que se reconciliaran, a que se convirtieran, a que recapacitaran. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, por la gente que estaba distante a Dios. Hoy en día pasa lo mismo, ¿eh? Uy, no, hay un montón de gente que está distante a Dios, ¿no? Hay gente que no cree en Dios. Hay gente que cree en Dios a su manera. Hay gente que se deja manipular, ¿sí? Por los líderes, pastores, sacerdotes, presbíteros, ¿sí? Y como saben que la gente ni estudia, ni aprende, ni conoce la palabra de Dios, pues más los engañan, ¿no? Hasta en los trabajos, eso, en todos los trabajos, ¿sí? Como no sabes tus derechos, ¿verdad? Te inventan en tu trabajo, ¿no? Y entonces eso pasa en todos los lados cuando ven que la gente es ignorante. Entonces, bueno, pues aquí nos está diciendo que muy claramente que pues Jesús vino a los enfermos. No los enfermos físicamente, sino los enfermos que están equivocados en las cosas de Dios. Así como los fariseos y los escribas. Yo me pregunto por qué Jesucristo no quiso educar a los fariseos o los escribas. Pues porque eran renecios, eran reaferrados, reamarrados, y le tenían envidia y odio a nuestro Señor Jesucristo porque la gente lo seguía a Él. Y ya a los fariseos y a los escribas ya la gente no los quería escuchar, ¿no? Hasta volteaban y les escupían al suelo así. Y aquí dice aquí, no he venido a llamar a los, dice aquí, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos. Fíjense, no ha venido a llamar a la gente buena y todo, no, ellos no. Ellos están bien, ¿sí? Sino a los pecadores para que se conviertan. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el mensaje entonces? ¿Sí? Pues que Jesucristo había venido principalmente al pueblo, a su pueblo, a su gente, y no lo aceptaron. Entonces Él les dio el conocimiento, la doctrina, su palabra, a toda la demás gente que no era judía. Y cuando se va y deja la iglesia, que son los apóstoles, y cada uno de los apóstoles va a diferentes lugares a proclamar la palabra de Dios, la palabra de Cristo, las enseñanzas que Jesucristo dejó, que son muchas, y entonces, sean judíos o no judíos, adoctrinaron a gente romana, a griegos, a fenicios, a egipcios, a etíopes, de todas las regiones llegó el adoctrinamiento, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues aquí
aquí nos lo menciona muy claramente que nuestro Señor Jesucristo le hace llamado a Mateo, su nombre verdadero es Leví, otro de sus discípulos, y como yo les digo, pues muy rara la gente deja todo, toda su vida por seguir a Cristo, ¿no? Y vemos aquí como si lo sigue Mateo, ¿no? Leví, y le da un banquete a nuestro Señor Jesucristo, quizá de agradecimiento por el llamado, o para, a lo mejor le quiso presumir, ¿no? Mira, nosotros ganamos bien los publicanos, pues sí, pero nuestro Señor Jesucristo fue ahí para adoctrinarlos. No nos dice aquí qué fue lo que les platicó en esa fiesta a todos los reunidos ahí. No nos menciona. ¿Sí? Hubiera estado bonito que nos dijera qué les estuvo predicando y qué les estuvo diciendo, ¿no? Qué les estuvo explicando, ¿no? ¿Sí? Pues yo me imagino que les pudo haber estado explicando. Oigan, ustedes, ¿a poco son honrados? ¿A poco les cobran a sus compatriotas y le dan todo el dinero a Roma? Es puro clavel. Se me hace que son del PRI ustedes, o del PRD, o del PAN. Sí, ya no, para no mencionar más, sino ahorita me empiezan a recordar a mi madre, ¿no? Sí. Sí, no, porque hay mucha corrupción, a lo mejor eso les dijo, ¿no? No sé. ¿A poco con el dinero que ganan ustedes ayudan al prójimo? A lo mejor les dijo eso, ¿no? No nos dice nada de lo que haya platicado con ellos, qué lástima, ¿no? No nos lo dejaron. Ay, qué feo. O sea, a lo mejor sí estaba y los grandes teólogos en la época de Constantino le dijeron, no, eso no, quítalo, quítalo, eso no. Eso que no se quede, no pasa. Esa información, quién sabe. No lo sabemos, pero bueno, lo que tenemos aquí es lo que conservamos y es lo que leemos, es lo que estudiamos, es lo que entendemos y es lo que interpretamos. Así que hermano, pues aquí nos menciona muy claramente que si el Señor te hace el llamado, pues no le des la espalda. El Señor te viene a curar de tus males, sí, tus malas actitudes, tu mal comportamiento, tu alejamiento que tienes ante Dios. ¿Cómo te puedes acercar a Dios? Pues haz oración. La oración al Espíritu Santo, la oración a nuestro Padre. Nos la enseñó nuestro Señor Jesucristo. Es la oración más importante, ¿sí? Que está dividida en 7 partes, pero bueno, ahorita no la vamos a publicar ni a predicar. Bueno, hermanos, espero que esto les haya interesado y que le pongan un poquito de empeño para que logren ustedes también hacer lo que Cristo le dijo a Leví que tenía que hacer. Dejar todo lo que hacía para dedicarse a las cosas de Dios. Que Dios te bendiga.